Y en información internacional crece la polémica tras las elecciones en Nicaragua luego de que varios países rechazaran reconocer estos comicios en lo que el único candidato era Daniel Ortega. Para hablar del tema y otros de la contingencia nos acompaña el expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar. Presidente Lagos, ¿cómo le va? Bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto conversar nuevamente con ustedes. Presidente, a ver, los resultados que hemos conocido hasta ahora de Nicaragua: 75% de los votos a favor de Daniel Ortega, 7 candidatos presos, prácticamente de acuerdo a agencias nicaragüenses, el 84% de los ciudadanos no votó. ¿Cómo ve usted el proceso que se vivió y que se ha vivido durante los últimos años en ese país centroamericano? Bueno, creo que en los últimos años lo que hemos visto es un deterioro de la situación democrática que en algún momento, después de Somoza, vivió el pueblo nicaragüense. Y lo que hemos visto es un clásico. Primero termino con la separación de poderes, me hago cargo de cómo soy capaz de manejar el poder judicial, el poder legislativo, etcétera, y después entonces simplemente hago una farsa de sistema democrático. Y lo que nos ha parecido a nosotros ante lo que ocurrió ayer era la necesidad indispensable de aplicar la Carta Democrática que tiene 20 años del sistema interamericano. 20 años atrás, esa carta fue fundamental para decir que nos guiaríamos por procesos democráticos. Y entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo en la carta? Algo muy concreto. La próxima semana hay reunión de los cancilleres de América Latina y Canadá y Estados Unidos. O sea, de todo el hemisferio, y que los gobiernos le pidan a sus cancilleres que discutan el tema de las elecciones que han tenido lugar a la luz de lo que dice la Carta Democrática. Y como no van a remediar la situación, porque lo que hoy ha habido es una farsa, entonces no se reconoce la legitimidad de esa elección y se le aplica el artículo de la Carta Democrática por el cual se suspende a ese país del derecho a estar dentro del sistema interamericano. Presidente, estamos pidiendo en concreto que la próxima semana, el 10 y el 12, hay una reunión del hemisferio a través de los cancilleres que se celebre en Guatemala. En esa reunión lo que estamos pidiendo es que se declare ilegítima esta elección y mientras esta situación ocurra, no se acepta la participación de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos. Es lo que dice el artículo 21 de la Carta Interamericana. Presidente, en consecuencia, estamos pidiendo que se cumplan las normas que nos hemos dado libre y democráticamente los países de América Latina y el Caribe. Presidente, para entrar en ese punto, justamente usted ha unido voces con el expresidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. ¿Qué significa en la práctica, presidente Lagos, suspender a Nicaragua de la OEA? Aquí también hay inyección de recursos económicos. ¿Por dónde? ¿Qué significa suspender a un país en la práctica de su participación en la OEA? También se hace un llamado respecto de las instituciones internacionales que se vinculan con ese país. O sea, usted puede decir, Nicaragua deja de ser sujeto de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial. Es decir, los países tienen que tener cartas democráticas para tener acceso a aquellos derechos que da la Organización de un Mundo Internacional. Y por lo tanto lo que se está diciendo es que también habrá otro tipo de medidas que se pueden tomar en otro tipo de organismos. Y eso es lo que estamos pidiendo esto. Que tengamos respeto por nosotros mismos. Que tengamos respeto por las cosas que creemos y que decimos y que firmamos. Porque si no se aplica ahora que hemos visto esto, entonces ¿cuándo se va a aplicar? ¿Qué sentido tiene firmar una carta? Porque esto fue algo que se pidió hace 20 años, 21 años atrás, en una reunión de todos los presidentes del hemisferio. Estaba el primer ministro de Canadá, el presidente de Estados Unidos, en ese tiempo George Bush hijo, ¿no? Y se le instruyó a los cancilleres a hacer una carta democrática. Y eso es lo que se hizo y se firmó el 11 de todos los días, usted sabe cuándo se firmó.
el 11 de septiembre, cuando se estaba produciendo el bombardeo en Estados Unidos del año 2001. Bueno, pero ese día se firmó la carta y ahora lo que estamos pidiendo, aplíquese. Presidente. Y eso significa, por supuesto, aplicarles la carta y suspenderla de todos sus atributos que tiene como un país soberano. Presidente, puntualmente entrando a lo que usted mencionaba, por ejemplo, que a un país se le puedan suspender el acceso a cierto tipo de créditos. Al final, en materia económica, ¿ese tipo de medidas termina pagándolo el ciudadano nicaragüense al final? Bueno, ese es el drama, ¿verdad? Porque en el fondo lo que ocurre es que ese tipo de medidas las termina pagando ¿qué? Aquellos que están sufriendo la dictadura. Porque no porque usted le da un crédito a Nicaragua va a resolver los problemas de un país que no tiene democracia. Sí. Ese es el problema de fondo. Si todos queremos vivir en un sistema democrático, respetemos las reglas. Y las reglas en esta elección, usted ha visto lo que ha hecho, ¿no? A todos los potenciales candidatos los llevaron presos. A todos. Había 3 partidos opositores. Esos 3 partidos opositores fueron declarados ilegales tan pronto se declararon opositores al régimen. O sea, los partidos opositores fuera. Y todos estos candidatos que tiene, que son varios, bueno, son los candidatos que ellos digitaron para que esto pareciera una elección libre. Piense usted que a alguien como el tremendo escritor que es Ramírez, también Sergio lo Ramírez, sí. Entonces, ¿qué le puedo decir? Frente a esto, creo que tiene que ver con el respeto que les debemos nosotros mismos, los latinoamericanos. Basta andar escribiendo cartas democráticas que no respetamos nosotros mismos. Porque yo participé de eso como presidente en ese momento. Y nuestro canciller Soledad Alvear participó activamente en la redacción. Entonces, por respeto a nosotros mismos, ¿nos creemos los cuentos o no los creemos? Presidente. Porque pues nada, la próxima semana, entonces quiere decir que no nos creemos los cuentos. Presidente, le quiero preguntar también por el rol que juega aquí la oposición en Nicaragua. Y uno hace la comparación, estaba leyendo una columna de Moisés Naim que habla del fraccionamiento de la oposición en Nicaragua. Y a uno se le viene a la memoria un poco también lo que sucede en Venezuela, en donde tenemos una división de la oposición ya casi crónica que impide llevar un bloque unido a elecciones, obviamente, que también en Venezuela están bastante amañadas, por decirlo menos. Bueno, sin duda alguna que el tema venezolano es un tema de otra envergadura. Pero que eso ya llevan mucho tiempo en este proceso. Pero eso no quita que no haya que hacer esfuerzos porque hay un acuerdo y se pueda restablecer la democracia en Venezuela. Me ha tocado participar en varias iniciativas de esa naturaleza y estoy al tanto de las mismas. Pero lo que sí me parece importante es entender en este caso, cuando hay una violación tan flagrante como ha sido esta elección, haya una sanción clara y nítida para que nos respetemos todos nosotros mismos. Sí, por eso mismo Por eso mismo yo le preguntaba, presidente, por el fraccionamiento de la oposición en Nicaragua. Y se repite el modelo de Venezuela, pero le apunto puntualmente al caso de Nicaragua, donde la división también de la oposición, más allá de los 7 candidatos presos, pero hace mucho rato que está dividida la oposición, como eso también, entre comillas, uno puede pensar, ayuda al establecimiento de una dictadura. No. Había una unidad en la oposición en torno a la señora Chamorro. Y fue la primera que mandaron presa, la hija de la antigua presidenta. No, en torno a ella tenía la mayoría por todos los elementos. No es que es producto de que haya una división de los... En torno a Ramírez, si él hubiera sido aceptado, todos estaban detrás de él. Eso es lo que han hecho. Todos aquellos eventuales personas que podrían ser la unidad, las separó de inmediato. Entonces, los que estamos en presencia aquí, cualquiera que sonara como candidato, listo, preso inmediatamente, fuera. Eso es lo que hemos visto, eso es lo que se ha hecho durante los últimos 6, 8 meses de esta farsa electoral. Entonces, lo último fue lo del escritor, por supuesto. Sí. Presidente. Sí, ¿qué le parece a usted la figura de Daniel Ortega? Claro, quien encabezó la revolución sandinista en los años 80, fue para muchos reflejo de muchos sueños en esta zona del continente, y lo que se transformó después del 2006 en adelante. La figura de Daniel Ortega, le pregunto.
A ver, yo tenía un respeto por Daniel Ortega. Me tocó estar en Naciones Unidas y aquel momento histórico cuando el ejército sandinista entra a la capital de Nicaragua, a Maná. Y entre ellos, por supuesto, Ortega jugaba un rol muy determinante. Y ese rol después, bueno, lo llevó a ser presidente. Cuando fue presidente la primera vez, el vicepresidente era precisamente Ramírez, el que ahora dijo que no le prohibía ser candidato. Y claro, en ese momento Ortega tenía credenciales democráticas. Yo lo invité, siendo dirigente de la oposición en Nicaragua, cuando decidimos abrir las puertas de la moneda en una ceremonia que se hizo el 11 de septiembre del año 2003, ¿no? Inmediatamente antes con motivo de los 30 años del golpe. Y me pareció necesario abrir las puertas de la moneda, hubo una ceremonia, y si usted revisa los archivos en Televisión Nacional, debe estar Ortega sentado en la primera fila viendo esta ceremonia por la cual se abrían las puertas de la moneda, por la cual había sido retirado el cadáver del presidente Allende. Había todo un simbolismo, y a ese simbolismo me pareció que Ortega debía participar. Pero ahora veo a este Ortega y digo, no, que se le aplique todo el peso de la Carta Interamericana. Una cosa que ahí estaba Ortega, el comandante, etcétera, etcétera, demócrata. Había sido presidente, lo había perdido de la presidencia, ganó la oposición, y él venía como un miembro de la oposición en Nicaragua. Pero que tenía credenciales, ¿verdad? Había sido, por supuesto, un admirador muy grande de Salvador Allende. Entonces me pareció que era una forma de homenajear a quien también había tenido su propia gesta para recuperar la democracia, como era Ortega. Presidente Lagos, ¿qué piensa usted que viene para Nicaragua? Uno, obviamente, y tal como yo se lo comentaba antes, es imposible no comparar con lo que sucede en Venezuela. ¿Qué ve usted para Nicaragua en el corto plazo, en el mediano plazo, tras lo que vimos estos días? ¿Perdón? ¿Qué es lo que ve usted que viene para Nicaragua en el corto plazo y en el mediano plazo? Tomando en consideración, obviamente, las medidas que ustedes piden, el escenario internacional solamente se le reconoce de parte del gobierno ruso, del gobierno venezolano, o Evo Morales le reconoce el triunfo. El resto del mundo, sencillamente, incluso el gobierno español lo declara como una burla las elecciones. ¿Qué viene para Nicaragua ahora? Bueno, creo que viene un periodo muy difícil, a menos que se haga enclausamiento por parte de los gobiernos democráticos exigiendo respeto a las normas. Y si no, que quede fuera del sistema interamericano. Porque para estar en el sistema hay que tener credenciales democráticas. Si el que no las tiene está fuera. Y lo que se aplica es que quede fuera del sistema, de las instituciones. Y ya veremos cómo se recupera la democracia. Pero la democracia tendrá que recuperarse. Lo que no podemos es dejar impune esta violación de la Carta Democrática. Y respecto de Venezuela, dice usted, bueno, yo sé que hay procesos en este momento y ojalá puedan llegar a buen término. Y es cierto, yo no desconozco que en el caso de Venezuela hay una responsabilidad de la oposición de buscar un camino de unidad y convergencia común que hasta ahora se ha alcanzado a veces y otras veces no. Son dos casos distintos. Como distinto también es el respaldo que tiene Maduro por parte de las Fuerzas Armadas. Son dos cosas distintas. Presidente Lagos, pero sí. Por dignidad para nosotros. Sí, presidente, hemos conversado largo y yo sé que esta entrevista estaba pactada para hablar el tema de Nicaragua, pero tenerlo aquí en pantalla del canal 24 horas, es inevitable, presidente, preguntarle por situaciones del ámbito interno, puntualmente por lo que se está discutiendo en el Congreso, la acusación constitucional del presidente Piñera. Perdona que yo lo interrumpa. Sí. Por el bien de esta entrevista hasta ahora, porque convinimos a hablar de por este eso hacía las excusas correspondientes y me hago cargo. Déjeme a mí la libertad de opinar las cosas cuando me parece que hay que opinar, ¿ya? De manera que le agradezco mucho que haya tenido interés en mis opiniones, pero sería un mal ejemplo periodístico hacer una entrevista con un propósito de terminar en otra parte. ¿Ya? Dejémoslo hasta aquí. Le agradezco mucho el interés. Presidente Ricardo Lagos, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Sí.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.